Abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a empezar ahí, vamos a estudiar el libro de Efesios, la carta de Efesios. Quiero que me preste atención. Estos 2 domingos, aunque vamos a seguir nuestra serie para todos, estos son 2 temas que son muy importantes y por eso vamos a cerrar con estos 2 temas esta pre-campaña para empezar la campaña El Dios de gracia y misericordia. Mire, antes de empezar yo voy a hacer una aclaración. El título de la enseñanza es Una iglesia, una familia creada para todos. Ahora bien, yo voy a motivarle, a exhortarle en estos 2 domingos que nos restan de esta pre-campaña, a que usted valore la bendición de congregarse y de poder hacer. Hace unos años atrás, quizás 2 años, que estuvimos en pandemia, no tuvimos esta bendición de estar juntos y muchos la añoramos. Y muchos decían, pastor, ¿y cuándo vamos a regresar? Pastor, ¿y cuándo vamos a ir? Hermano, hay que esperar. Y si yo no mal recuerdo, estuvimos alrededor de 6 meses sin congregar, presencialmente. Nos congregábamos en línea, hermano, pero no es lo mismo. No levante la mano para no quemarse, ¿verdad? Pero ¿cuántos decían, ve, conectate al culto vos y con la escoba en la mano y lavando trastes y comiendo quizás y estando, no, es que estoy escuchando el culto, pasame el detergente para el trapeador, ¿verdad? Eso no es congregarse, hermano. Eso no es prestar atención. Yo no digo que más de alguna vez usted dijo, no, hoy me voy a sentar, hoy sí, y se sienta usted y escuchó un culto. Pero eso no es congregarse. La Biblia no decía, conéctate al culto y no dejes de hacerlo como algunos tienen por costumbre. No dice eso. Dice congregarse, estar unánimes juntos. Por lo cual yo estos 2 fines de semana lo voy a exhortar mucho a eso y a ser consciente de la bendición. Más aún, le voy a hablar por la iglesia que Dios me ha permitido pastorear, más aún en esta iglesia. Porque en esta iglesia hay reuniones para todos, hermano. Están esas reuniones generales que el formato es así. Está la reunión del martes que el formato es diferente. Está la reunión de la tarde de café de mujeres que el formato es diferente. Está la reunión de matrimonios que el formato es diferente. Es que hay reuniones diferentes y usted no puede decir, es que es lo mismo que hacen todos los cultos. No es lo mismo. Porque lo que buscamos es tener esa comunión y esa koinonía, como dice el libro de Hechos, esa armonía, estar juntos y bendecir al Señor juntos. Por lo tanto, mi deseo es que en estas 2 enseñanzas usted valore esa bendición de congregar. Así que vamos a empezar y vamos a aclarar primero conceptos. ¿Cómo hemos titulado la enseñanza? Una iglesia, una familia creada para todos. Mire, déjenme cambiar aquí que no veo bien. Hoy sí. Aclaremos conceptos. ¿Qué es la iglesia? Hoy voy a hablar de esta doctrina de la iglesia y hoy vamos a hablar de una doctrina que no muchos conocen o algunos hace mucho tiempo la escucharon, que es el misterio de Dios, de reunir las cosas en Cristo, que lo conocimos la primera vez como una vida centrada en Cristo y las siguientes veces como el plan eterno de la voluntad de Dios. Vamos a hablar un poco de eso ahora, así que preste mi atención. Voy a tratar de ser lo más específico posible. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, para empezar, no es este edificio. Normalmente decimos, me preguntan mis hijos, papá, ¿y para dónde vas? Voy a la iglesia. No voy a la iglesia, voy al local que la iglesia usa. Es muy diferente, porque la iglesia no son las paredes, no es el terreno, no son las aulas de los niños o el parqueo. La iglesia está compuesta por aquellos que somos creyentes. Amén, familia. Ahora, no es un club tampoco. Que yo pertenezco al club de gracia sobre gracia. No, un club es para divertirse, pero esto no es un club, porque un club es una organización o un movimiento que busca compañía, sí, que lo que hacen es llamar a aquellos que comparten algo. Por ejemplo, lo que hoy es muy común es encontrar un club de motociclistas, ¿sí? ¿Qué es lo que lo une? Una moto, desde la moto más sencilla hasta la más compleja. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo una organización o un organismo que tiene vida porque crece. Por medio del Espíritu Él crece, tiene vida y la imparte a otras personas. Es el cuerpo de Cristo porque Cristo es la cabeza.
la iglesia está compuesta por todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos realizado una profesión de fe, es decir, hemos hablado que creemos en Jesús y vivimos respaldando con hechos nuestras palabras. Eso es la iglesia. La iglesia está llamada, o somos llamados discípulos por la Biblia y por la cultura cristiana. Esa es la iglesia. Ahora, como vemos la iglesia y cómo la entendemos, va a depender mucho de cómo fuimos enseñados. Si usted y yo fuimos enseñados que la iglesia es el edificio, usted siempre se referirá a la iglesia como el local. Si usted fue enseñado que una cosa es el trabajo y otra cosa es la iglesia, usted no vivirá el cristianismo en el trabajo, solo en la iglesia. Nosotros nos hemos alimentado del concepto de iglesia de esta manera. Yo espero que no sea su caso, y conozco casos de que de verdad no es así, pero algunos escogen la iglesia donde se van a congregar dependiendo del lugar donde vivimos. Es que esta me queda bien cerca. Y justo, pastor, ni bus agarro, camino, y por eso vengo aquí. Como que fueran pupuserías, ¿verdad? Y sabe qué es lo ridículo. Que nosotros las pupuserías, si somos tan fieles que no importa si nos tenemos que ir hasta los planes a comer las pupusas que a mí me gustan. Pero la iglesia no. ¿Cuántos si Dios nos hablara y moviéramos la iglesia a Chalate, cuántos seguirían congregando? Ay, no, pastor, muy lejos. Perdóneme, a mí me gusta su iglesia, pero queda muy lejos. Y vemos la iglesia locales como que fueran sucursales, ¿verdad?, de una iglesia más grande. Nosotros escogemos y vemos la iglesia, depende si los horarios se apegan a nosotros. Es que los horarios de esta iglesia me quedan bien, como las tiendas, ¿verdad? Es que yo no compro en esa tienda porque cuando yo compro cerrada, mejor voy 3 cuadras allá abajo. Entendemos la iglesia y nos convivimos con ella dependiendo si les gusta a nuestros hijos o no. Si los entretienen bien, entonces nos vamos a congregar aquí. Sí, de lo que hablo es que si la iglesia me es funcional, entonces yo me congrego, y si no, no. Y no debería de ser así. Y pudiésemos seguir mostrando mucho, porque en la cultura realmente nos enseñó que la iglesia, la que nosotros adoptamos como iglesia, debería de ser así. Si yo me relaciono bien con la gente, entonces esta es mi iglesia. Si la experiencia que yo tuve dentro de ella es buena, entonces yo me quedo en esta iglesia. Y no funciona. Y quizás lo único que yo pudiese decir, sí, eso sí, fíjese y no pierda su tiempo en la enseñanza. Es que mire, yo he oído tantas iglesias, pastor, pero es que no enseña, yo no entiendo. Si la palabra es el tema, hermano, estoy totalmente de acuerdo. Movámonos. La única razón quizás válida en la que un creyente debería de considerar la primera vez en moverse, hay muchas, pero la principal es la enseñanza. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Si no le están enseñando la Biblia, si el que se para acá se para a contarle chistes, hacerle burla, criticarlo, etcétera, hermano, sí, ahí agarre sus cosas y váyase, porque usted no está creciendo y la iglesia debe hacerlo crecer a usted. Ahora bien, pero hoy en día nuestra forma de entender la iglesia debe de estar gobernado por la Escritura, por lo que la Biblia dice. Al referirme a la iglesia, yo no debería, ni usted debería excluirse de la misma. Al hablar de iglesia, hermano, yo estoy hablando de usted y de mí. Así que pertenecer a la iglesia realmente va a ser un llamado que se nos hizo a practicar y a tener una vocación, porque fue creada para todos, y no es bueno que el creyente no esté en una iglesia local y no pertenezca como miembro a una iglesia local. Y no me refiero a un cartón, sino que me refiero a de verdad tener su corazón en esa iglesia local. La iglesia es una bendición a la que todos fuimos llamados. Por lo tanto, no desprecies el privilegio de ser parte de su iglesia. No es algo que mereces, es algo que por gracia y misericordia en Cristo se nos ha otorgado. Acompáñame, por favor,
Vamos a leer la escritura. Vamos a leer solo un texto, capítulo 1, versículo 3. Del libro de Efesios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acompáñame a orar. Señor Jesús, te doy gracias por la bendición que tenemos de poder estar acá. Gracias, Señor, porque tú nos diste la bendición de pertenecer a una iglesia local. Ahora te pedimos que tú reordenes y tú enfoques la motivación por la que nosotros estamos acá. Señor, danos sabiduría a todos para entender el texto bíblico, para entender tu voluntad, para entender tu misterio. Pero dame sabiduría también a mí de nuevo para exponerlo, Dios, y para hacer de bendición a tu iglesia y no de tropiezo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme contarle un par de cosas de Efesios. Efesios, esta carta fue escrita por Pablo. Fue escrita a una iglesia gentil. Esta iglesia fue plantada por Pablo, es decir, plantada me refiero a que él la fue a iniciar. Ahí no había iglesia y la fue a iniciar. Usted puede leer toda la historia en Hechos 18 y 19. Si no mal recuerdo, el que abre camino en esta iglesia es un hombre llamado Apolo, quien era, dice la Biblia, poderoso en palabra. Es decir, él podía exponer el texto bíblico, pero había sido bautizado en el bautismo de Juan, tema de otro día. Y lo toma Aquila y Priscila, lo enseñan y él empieza a ser parte de los misioneros que empiezan a regar el evangelio en esta región. Cuando Pablo llega a Éfeso, se da cuenta que tiene esta oportunidad de que alguien ya había predicado y él solo enfoca su predicación a Cristo Jesús, ya no solo al bautismo de Juan, sino a Cristo ya encarnado, y la iglesia empieza a florecer. Tanto así que es la iglesia donde más tiempo Pablo estuvo 3 años predicando y enseñando, siendo el pastor, por así decirlo, de esta iglesia, hasta que deja a Timoteo y él continúa sus viajes. Ahora bien, esta carta fue escrita luego de que él se va, fue escrita desde la prisión. El propósito aparente de la carta es instruir, es enseñar. Él no está atacando un problema como tal, sino que él va a enseñar a la iglesia de gentiles realmente por qué ellos son la iglesia y la bendición de ser. El libro está partido en 2 partes y así lo vamos a predicar. Hoy predicaremos del capítulo 1 al 3 y la próxima semana del 4 al 6. Así que le dejo un proyecto de crecimiento. ¿Cuál? Lea la carta de Efesios. Si usted es de los que lee la carta de Efesios, la Biblia, un capítulo al día, cabalito va a terminar, hermano, si empieza ya. ¿Sí? Le van a sobrar 2 días por aquellos que usted dijo, no me quedó tiempo, pero que no. Pero le animo a leerlo corrido, porque es una lectura si usted lee lento como yo, de una media hora, ¿sí? Si usted lee rápido, de unos 15 minutos. Así que le dejo este proyecto para que podamos entender aún mejor. Ok, entendiendo esto, volvemos a leer, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que Pablo quiere hacerle ver a esta iglesia es que ellos son bendecidos de parte de Dios, tienen una bendición especial. Y entendamos algo, nosotros entendemos por bendiciones 2 tipos de bendiciones: bendiciones materiales, sí, que es lo que nosotros podemos ver y tener, ¿verdad? Aquello físico, comida, vestido, un viaje, etcétera. Pero nosotros dejamos pasar las bendiciones espirituales. Y no me refiero con una bendición espiritual únicamente a tener salud o aquellas que no vemos, sino a las bendiciones espirituales que están en la Biblia. Pablo menciona solo hasta el versículo 13, 8 bendiciones que si usted es creyente, nacido de nuevo, usted posee en Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted posee estas 8 bendiciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Él dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, es decir, para que nosotros anheláramos no pecar, nos escogió para eso y nos dio una posición apartados para Dios. 2,
en amor nos predestinó para ser hijos suyos. Es decir, nosotros ya no somos hijos del diablo. Si usted alguna vez a su mamá le dijo, hijo del diablo sos vos, tenía toda la razón, ¿sí? Por pecadores. Pero en Cristo fuimos predestinados, es decir, nos dieron un destino previo, ¿cuál? Ser adoptados. Antes que naciéramos, aunque naciéramos en pecado, seríamos adoptados como hijos de Dios. 4, nos dio redención en su sangre. Eso creo que lo entendemos todos, el decir que Cristo Jesús vino y perdonó nuestros pecados. 5, nos hizo sobreabundar las riquezas. No, de su gracia. ¿Cómo? ¿Cómo hizo sobreabundar? ¿Cómo lo puedo ver yo, pastor? En sabiduría y en conocimiento. Es decir, Él vino y abrió sus ojos, dio sabiduría para poder aplicar, que una de esas es que usted esté sentado acá, usted empieza a ver lo importante que es congregarse, y lo segundo es que nos dio inteligencia para ver el texto y entender el texto. 6, Él nos dio a conocer por medio de esa inteligencia que nos dio y sabiduría y riquezas en su gracia, nos dio a conocer la voluntad que había planeado desde el inicio de la creación. ¿Cuál es eso? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Yo quiero que veamos algo, ¿no? Y me voy a detener acá. Todo mundo que está acá, todo mundo, más de alguna ocasión se ha preguntado, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y otros van más específicos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando usted se hace esa pregunta, por la cultura que nosotros tenemos, usted está pensando en cosas como esta. ¿Será que la voluntad de Dios es que me case? Te voy a responder sí, porque ese es el diseño de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que tenga hijos? Le voy a responder sí, porque es el diseño de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que me cambie de trabajo? La voluntad de Dios es que usted trabaje. No, pero en pues no sé. La voluntad de Dios es que yo esté en la iglesia. La voluntad de Dios es que yo haga esto o lo otro. ¿Será la voluntad de Dios que me bañe ahora que está haciendo frío? O sea, hacemos preguntas sobre la voluntad de Dios centradas en el hombre. Eso. Porque el humanismo que gobierna es justamente eso. Preguntamos, ¿en la voluntad de Dios que yo vaya a la playa? ¿En la voluntad de Dios que yo me compre esto que quiero? ¿En la voluntad de Dios que me congregue en X o Y iglesia? Hermano, me voy a detener y le voy a hacer una pregunta. Es tan importante esto como para que Dios envolviera toda su voluntad soberana. ¿En qué se va a poner usted de vestir? No. ¿Quién le ha enseñado? ¿Quién le enseñó eso? La cultura humana. El humanismo le hizo saber que la voluntad de Dios debe girar en torno a usted. No. La voluntad de Dios gira en torno a una sola persona. ¿Quién? Cristo Jesús. Así que si se compra un carro, no, hermano, es problema suyo. Ahí vea usted. Porque la voluntad de Dios sí se centra en Cristo Jesús y Él nos dio la bendición de conocerla. Ya la vamos a estudiar. 7, nos dio herencia. Y 8, fuimos sellados por el Espíritu. Solo en 13 versículos tenemos 8 bendiciones espirituales que nosotros no atesoramos, que nosotros no amamos. Pero hoy quiero que regresemos y nos centremos quizás en la más importante y la abrace y la adopte como más que una filosofía de vida, la adopte como la verdad misma, porque está en la palabra. Veamos, versículos 7, 8, 9 y 10 de Efesios 1. En Él, voy a leer y después vamos a explicar. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el camino de su voluntad, conforme al buen propósito
de que antemano estableció en Cristo para llevarnos a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. Ok, esta versión difiere, así que acompáñeme y leamos de la Biblia, la que está en la pantalla, en la que yo tengo acá, pero si usted tiene su teléfono, busque Reina Valera, si usted quiere subirle en papel, si no, quédese en él. Ok, el versículo 7 empieza diciendo en Él. ¿Quién es Él? Él es, se está refiriendo por la lectura que traemos hacia atrás, de Cristo Jesús. Él, Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos la redención mediante su sangre. Eso lo conocemos. Ahora, la siguiente frase que yo quiero que veamos es que Dios nos dio en abundancia, o Dios hizo abundar las riquezas de su gracia. ¿Cómo lo hizo? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vea, en el pasado nosotros dijimos que Él escondió eso. No, lo que sucede es que no había forma de que lo entendiéramos al inicio, porque su revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir que es progresiva? Que se va develando poco a poco. Es decir, es como que yo tapara esta palabra, ¿sí? Y usted solo dice, sí, a ver, como nos llamábamos antes. No, yo empiezo a mostrarle, a ver, hay una G, hay una R, no, ahí dice gracia. Sí, eso es revelar. Dios puso la historia y todo su plan revelado poco a poco. Y lo fue revelando. Porque al darlo completamente, no lo íbamos a entender como ahora podemos entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no lo íbamos a entender? Porque necesitábamos la bendición en Cristo de tener la sabiduría y de tener conocimiento. Ahora bien, Él vino y nos dio a conocer su misterio, algo que no podíamos entender. Es un misterio que no íbamos a entender porque la historia no había sido revelada completamente. ¿Cuál es ese misterio? Su voluntad. Él vino y en Cristo Él revela su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, Él iba a llevar a cabo un plan desde el día 1 de la creación. Él hizo degustar a la raza humana su plan y luego lo iba a establecer muy bien en Cristo. ¿Cuál es el plan? El plan es de reunir. ¿Sí? ¿Entiende la palabra reunir? El próximo domingo, ¿a qué hora nos vamos a reunir? A las 8 y a las 10. El sábado 24 de diciembre, ¿a qué hora nos vamos a reunir? A las 6:30 de la tarde. La palabra reunir es volver a unir. ¿Sí? Si no hubiera dicho que su voluntad era unir todo en Cristo Jesús. No, su voluntad es reunir, volver a unir. Quiere decir que antes ya estaba todo unido. Ya vamos a llegar ahí. El punto es el siguiente. Esa es la voluntad de Dios. Volver a unir todas las cosas, poner juntas cosas distintas o dispersas en el contexto, de manera que formen parte de un solo todo. Esa es la idea. Entonces recapitulemos. El plan de Dios es volver a unir todo en Cristo Jesús. Esa es su voluntad, ese es su deseo. Si usted está buscando la voluntad de Dios para su vida, no la busque en comprar un carro, no la busque en casarse, comprar casa, mudarse, trabajo, lo que sea. No, búsquela en unir. Todo lo que lo una a usted a Cristo es parte de la voluntad de Dios. Por eso la iglesia es una bendición. La iglesia sana. Porque no voy a hablar de todas las iglesias. Ahora bien, sigamos. Bueno, solo por un dato, esto se va a cumplir si cuando usted lee Apocalipsis 17, usted entenderá que en la séptima trompeta dice el misterio de Dios se consumará. Es decir, se va a cumplir todo como Él anunció a sus profetas. Así que este plan que inició
tiene un fin y ese fin se va a alcanzar allá en los tiempos escatológicos. Punto y aparte. Digamos, mire, sabiendo esto, estas bendiciones, Pablo viene y ora. ¿Qué ora Pablo? Y ya estoy en el versículo 15 hacia abajo, si usted está en su Biblia siguiendo. ¿Qué ora Pablo? Pablo, al entender las bendiciones de Dios, porque él es el que las explica, él viene y ora para que la iglesia de Éfeso pueda entender tres cosas. Una, la esperanza a la que fuimos llamados, porque esto es una esperanza. Dos, que entendamos cuáles son las riquezas de su herencia, las cuales hoy nos pertenecen. Porque las riquezas de Cristo Jesús en Cristo son transferidas a nosotros también. Y tres, entender cuál es la grandeza de su poder, la que ahora actúa en nosotros, pero también que operó resucitando a Jesús. Todo eso usted lo tiene, pero no lo entendemos. Entonces Pablo ora para que nosotros podamos entenderlo. Entonces vayamos un paso más y tratemos de entender la voluntad de Dios expresada en Pablo. Mire, para Pablo fue, hermano, no sencillo, pero a él le faltaba una pieza de todo el rompecabezas que él tenía, porque él era un maestro de la ley. ¿Cuál era la pieza faltante? Cristo Jesús. Y cuando él conoce a Cristo Jesús, todo el mapa queda en su lugar. Y él entiende el plan de Dios y él entiende lo necesario que era que él sufriera y predicara a los gentiles. Él lo entiende ahora bien, porque él mismo menciona que él fue enseñado por el mismo Jesús. Entonces, entendamos la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios, no lo voy a perder de vista, por favor, es reunir, es volver a unir todo en él. Al oír la frase todo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, uno piensa que es ya. No, hermano. Si la revelación fue progresiva, la reunión, ¿cómo va a ser? Progresiva. ¿Sí? Es decir, poco a poco se va a ir todo dando y uniéndose hasta el clímax en que todo esté frente a Cristo Jesús y todo esté adorándole y dándole gloria a Él. Digamos, ¿cuándo fue Él, hablando de Jesús, el Señor de todo? ¿Cuándo unió todo en Él para tener la necesidad de volverlo a unir? ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cuándo fue eso? En Edén. Por eso tiene que venir los martes. En Edén Él lo creó todo. Dígame, ¿acaso no dijo Dios que todo era bueno? Sí. ¿Acaso no todo le daba y cumplía todo el equilibrio perfecto que Dios estableció? Sí. ¿Acaso Adán y Eva no se relacionaban con Dios todo el tiempo y tenían comunión y acceso a Dios todo el día? Sí. Todo estaba perfecto y mantenía un equilibrio perfecto y real. ¿En quién? En Dios. Todo. Y Adán simplemente era el mayordomo de todo lo que existía ahí. Pero una vez Adán pecó, la relación se quebró. Y el pecado entró en el mundo y toda la creación se contaminó. La tierra empezó a producir cardos y hierbas y ya no era perfecta como Dios lo había hecho. Dios tuvo que desterrar al hombre y todo se cayó. El hombre empieza a asesinar y todo se pierde. Y la conexión, la palabra muerte, es separar. La creación y el hombre murieron, se separaron de Dios, ya no estaban juntos. ¿Cuál es la necesidad entonces ahora? Reunirlos, ¿sí? Pero hay algo que estorba y es pecado. Ahora bien, aún en ese mismo relato, Él da la esperanza a la que fuimos llamadas de un Mesías. Y Adán y Eva empiezan a creer esa esperanza de que un Mesías vendría y quitaría la enemistad entre ellos y Dios y mataría a la serpiente. Pero el mundo entró en decadencia. Vea, le da la esperanza, llega sed, pasa todo, y lo que Dios hace es, para que nosotros nos demos cuenta que no podemos hacer lo que Él hace, Él manda el diluvio.
y destruye todo, excepto 8 personas, Noé y su familia. Salen del arca y a eso le llaman un nuevo inicio, una nueva creación, y por medio de esas 8 personas la tierra se vuelve a perder. ¿Sí? Todos pecaron. Y el siguiente relato es Babel, la torre de Babel, aquel famoso relato. Todos hablaban una misma lengua, un mismo idioma. Y su propósito fue ser, hagamos una torre y hagámonos un nombre más alto que el de Dios. El mismo pensamiento de la serpiente. A lo que Dios dijo por segunda vez o por tercera vez, no. Y el juicio es separarlos. Y ahora toda la humanidad no solo está separada de Dios, sino que nos separan los idiomas. Voy a hacer un paréntesis para que entienda la separación. ¿Qué pasaría? Bueno, hace unos años, ¿se acuerda que vinieron? ¿Cuántos estaban cuando vinieron unos adolescentes, sin ser despectivos, unos adolescentes chinos o japoneses? ¿Sí se acuerdan? Eran como 30 y todos iguales, chinitos, solo que unos más delgados, otros más gorditos. Y cuando ellos hablaban, algunos hablaban inglés y otros hablaban en su lengua nativa. ¿Quién le entendía? Nadie. Allá iba cualquiera. Picture, foto. ¿Qué entendían? ¿Sus palabras? No, la seña. Y el lenguaje universal de la seña. Sí, esa era la única, pero esa separación existe. Váyase a China, hermano, y usted no va a comer frijoles, va a comer gusanos, ¿sí? Animales extraños. Esa separación existe hasta este día. Ahora bien, ¿cuándo empezó Dios a trabajar? Hermano, al momento siguiente. ¿Con quién? Escogiendo a Abraham. Génesis 12. Génesis 11 es la torre de Babel. Génesis 12, Dios escoge a Abraham y llama a Abraham y él empieza su revelación de reunir de nuevo a su pueblo para él. Y él empieza a reunir su pueblo. Su creación va a reunirse luego. Y él empieza a reunir su pueblo y le dice a Abraham: de ti haré una nación grande, mi pueblo escogido. Viene Abraham, toma la promesa y hace una nación. De esa nación él mismo le da reyes. De esa nación viene el Mesías. El Mesías vive, muere, resucita, asciende al cielo y llegamos a Pentecostés. ¿Y en Pentecostés qué pasó? Vino el Espíritu sobre 12 personas y en las 12 personas, hablando 12 idiomas diferentes, todos se entienden y se reúnen con un mismo vínculo. ¿Cuál? Dios. Y Dios empieza a reunir a su pueblo. ¿Me va siguiendo, familia? Entonces, ¿cuál es el punto hasta este punto? En toda esta historia, ¿qué está haciendo el Padre entonces? Reuniendo. Está reuniendo todo en Jesús ahora. Jesús ya vivió y ahora el vínculo de su pueblo no es una promesa, no es la circuncisión, no es nuestro padre Abraham. Ahora el vínculo del pueblo, lo que lo une, ¿quién es? Cristo Jesús. Y entonces el Padre está cumpliendo su voluntad de reunir todo en Jesús. Ahora nosotros que por sangre, vea al de la par, vean, dígale, perfil judío no tenés. No. Te pareces a aquella estatua que está en Antiguo, ¿verdad? Allá, a un tal Atlacat. ¿Sí? Ese perfil tenemos. Bueno, algunos quizás iba, pero su servidor ni siquiera la estatura judía. Tengo el estándar salvadoreño. Aquí nosotros, hermanos, nosotros crecimos y nuestros antepasados crecieron adorando el maíz, hermano. ¿Sí? El sol. Pero por la gracia de Dios, el evangelio llega a nosotros. ¿Y qué es eso? Nos empieza a reunir. Nosotros que no éramos sangre judía, que por sangre no podemos pertenecer al pueblo de Dios, por la cruz y la gracia de Cristo Jesús, sí podemos. ¿Me doy a entender? Entonces, mire, ya me agarró la tarde, déjeme ir corriendo ahora y terminar. Yo quiero que entienda primero la bendición. Hermano, la bendición es que la voluntad de Dios le alcanzó a usted. ¿Cómo? Haciendo que se una a Cristo Jesús.
Porque si el evangelio no estuviera en nuestro país, si nosotros nunca hubiéramos oído el evangelio, hermano, ¿qué tuviéramos aquí para adorar? Una gran mazorca. Y no estamos lejos, hermano. Mira, aunque le parezca risible, pastor, ¿cómo va a creer que vamos a ser tan indios? Que es la palabra correcta. Para adorar el maíz. ¿Cuántos han ido a una tolada? ¿Y qué cree que es eso? ¿Qué están dando gracias? ¿Por qué están dando gracias en las atoladas? Por el maíz. En las atoladas no se comen minutas, hermano. ¿Qué se come? Elotes, tamal de elote, torta de elote, atol de elote. ¿Me entiende? Es que esa es nuestra cultura. ¿Usted cree que las atoladas son solo por ir a compartir? Es que esa es nuestra cultura. Pero por la gracia de Dios, el evangelio nos alcanza, nos une a Cristo, y aunque vayamos a las atoladas, ¿verdad? Que son ricas, hermano, no es pecado ir. Aunque vayamos a eso, venimos y nos paramos enfrente y decimos, démosle gracias a Dios porque hizo crecer el fruto de la tierra, el cual podemos comer hoy. ¿Cuál es la bendición? Acompáñenme. Cuando Pablo nos hace entender y ora para que entendamos esto, Pablo viene y dice, capítulo 2, versículos 12 al 19. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra esperanza, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en aquella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos o errantes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sabe cómo es? Vaya, mire, si de repente, hermano, empezara a temblar, lo primero que usted haga es tranquilo. Nadie sale, todos ordenados. Pero ¿qué es lo que grita una persona cuando tiembla y está pasando algo malo? ¿Qué es lo que grita? Dios mío. ¿Sí? Si no hubiéramos conocido a Dios, ¿qué gritaríamos? Santa mazorca. ¿Me entiende? ¿Y qué le va a ayudar un pedazo de maíz, hermano? Lo que Pablo está diciendo es que ahora tú sí puedes, no por costumbre, pero tú sí puedes venir y decir, Dios mío, ayúdame, porque si es que real en ti, sí puedes, sí tienes esperanza. ¿Cuál es la esperanza de alguien que quizás hoy no tiene dinero? ¿Cuál es la esperanza? Que el teléfono suene, que el WhatsApp suene y caiga una clave, ¿verdad? ¿Sí? O que el archivo wallet le diga, tienes $30 más. Esa es la esperanza que tienen. ¿Cuál es la esperanza suya y nuestra? ¿Cuál es la esperanza de un comerciante en esta época? Dios quiere y se venda. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Mi Dios proveerá todo lo que me falta. Es que de eso está hablando. Vea una más. Yo no sé si usted ha escuchado pastores, quizás en algún tiempo, en alguna medida, su servidor, que ha dicho, esta promesa no es para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo agarro textual, si vengo y Jeremías, por ejemplo, capítulo 29, cuando dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Sí? ¿Conoce usted ese texto? Ese texto, yo pudiese decirlo, eso no fue dicho a usted ni a mí, fue dicho a Israel en el tiempo del exilio. Pero en Cristo, ahora sí cabemos nosotros. Porque Él tiene para nosotros en Cristo un mejor futuro y una buena esperanza.
Esa es la bendición de eso. La bendición es que todas aquellas cosas que nosotros no, por derecho, no podíamos tener, en Cristo las tenemos. Nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, hermano, éramos pipiles. No somos judíos, pero en Cristo ahora somos el Israel espiritual. Somos una rama injertada en el olivo perfecto y somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, ya no somos errantes en este mundo. Ya tenemos esperanza, tenemos un solo Dios, un solo Señor, y eso vamos a estudiar la otra semana. Pero principalmente ahora somos miembros de su familia. En otras palabras, tú y yo que antes no éramos hijos de Dios, que no éramos parte del pueblo de Dios, en Cristo ahora judíos y gentiles forman una sola nueva nación espiritual, una sola nueva familia. ¿Qué está haciendo Dios entonces, pastor, al crear la iglesia? Reunir todo en Jesús. Entonces, tú quieres cumplir la voluntad de Dios, únete a Jesús y únete a lo que Él está haciendo. ¿El que está haciendo Él? Una iglesia. Eso es lo que Él está haciendo. Cristo Jesús, si usted lo quiere ver así, funcionará como un imán. Él se coloca, y Él, de hecho la Biblia se dice que Él fue levantado y a todos los que Él escogió atraería a Él. Quiere decir que aquellos que en el pasado conocemos esta frase, hacer de Cristo Jesús el centro de nuestras vidas, ¿a qué se refiere realmente Pablo? A hacer de la iglesia realmente nuestra familia. A eso, que esa es la parte nuestra. Y es una gran bendición, hermano. Yo espero que usted esté dimensionando lo que Él es. Es que Él está reuniendo todo en Cristo, reuniendo progresivamente, porque ¿qué es lo que está reuniendo ahorita? A los hombres, a toda la raza humana, a una nueva nación, la está reuniendo en Cristo Jesús, está edificando el cuerpo de Cristo, y en esta edificación ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ni circuncisión ni incircuncisión. Ahora Cristo es todo en todos nosotros. Esa es la bendición de estar en la iglesia. Lo que Él está haciendo con unir a estos pueblos y creando la iglesia y edificando la iglesia es cumpliendo el deseo de su Padre, reunir todo en Él. Por lo que la creación de la iglesia es el medio por el cual Dios persigue su voluntad. ¿Qué es lo que falta, llamemos así, limpiar o redimir? La creación, familia. La creación gime, dice Romano. Pero llegará el día en que esa creación sea limpiada y haya una nueva creación. Él está cumpliendo su voluntad, creando una iglesia y una familia que es para todos. Entonces, ¿cuál es la parte o cuál es la enseñanza como primer argumento que Pablo da a los efesios? Que si tú no eres judío, tú no tienes derecho a ser parte de la familia de Dios, pero por la gracia sí lo eres, porque por gracia eres salvo. Déjeme terminar. Mire, hermano, aunque la bendición es ofrecida a todos, yo no voy a negar que no todos quieren tomarla. Solo aquellos que creen tienen el privilegio de pertenecer a un plan tan grande como este, perteneciendo a su iglesia. Pero solo los que entienden el privilegio y la bendición de estar en una iglesia disfrutan de esa bendición. Y aquí entra como usted entiende la iglesia, porque muchos la entienden por una rutina de domingo. Hermano, esto no es una rutina de domingo. Muchos la entendemos como, es que no tengo nada que hacer, pero el día de la final del mundial sí no voy a ir porque tengo algo que hacer. No, hermano,
estar aquí sentado realmente es una bendición, realmente es un privilegio. ¿Por qué no lo gozamos? ¿Por qué nosotros no disfrutamos esto, pastor? Y nosotros lo que hacemos es simplemente cumplir. Porque nosotros no entendemos que es bendición ser parte del cuerpo de Cristo, que es bendición ser parte de la casa de Dios, que es bendición ser parte de la plenitud de aquello que llena todo. Es parte ser columna y baluarte de la verdad. Y es bendición ser parte de la familia de Dios. Es que cada una de esas cosas se disfruta. Por lo tal, mi primera exhortación a ti es animarte a pertenecer a ella, animarte a disfrutar de la iglesia. Es que hay cosas que sin duda alguna traemos del mundo que nos impiden disfrutar de la iglesia. Hay cosas que traemos de la cultura que nos impiden conectar con la iglesia. Y por eso es tan fácil muchas veces, no todas, pero muchas veces es fácil venir y decir, no, me voy a cambiar de iglesia. Como ya no voy a comprar tortillas aquí, las voy a comprar allá. Es tan fácil venir y ser movido por nuestros hijos. ¿Y sabe qué es lo irónico? Hoy que yo tengo hijos y que estudian, yo lo entiendo. Uno viene y quiere darles la mejor educación que uno puede. Y aunque ellos nos dijeran en su momento, no, mira, papá, cambiaron de colegio, es que ese colegio no, mejor al de la esquina, que nos queda más cerca. ¿Qué voy a decir yo? No, hijo, es que la enseñanza allá es mejor. Tú vas a aprender más allá que en el colegio de la esquina. Pero cuando tiene que ver con la iglesia, los padres vienen y le preguntan a los hijos, ¿te divertiste? Sí, quizás vamos a quedar en esta iglesia entonces. Y después le preguntan a la señora, ¿te gustó? A los niños les gustó, se sienten bien. O sea que si los niños dicen, no me gustó, ¿qué hacen los padres? Busquemos otra. No entienden la bendición. No entienden la bendición que la iglesia sana. Hermanos, tú no puedes ver esta asamblea, como la Biblia lo llama, como un club social, porque no lo es. Tú no lo puedes ver como un punto de encuentro entre amigos, aunque aquí se encuentran amigos. Tú no lo puedes ver, o no es un lugar donde cada domingo escucho un discurso de alguien. No. Tú no lo deberías de entender como un lugar donde vienes con el propósito de tal vez encuentro a alguien para casarme, ¿va? O para divorciarme, ¿va? Tú no lo puedes ver como una ONG de ayuda social. Voy porque cada cierto tiempo regalan canastas y si dejo de ir ya no me dan. Tú no puedes verlo así, y menos lo veas como un negocio para que alguien se haga rico. Nadie se hace rico de eso. Nadie. El pastor que de verdad sirve a Dios no se va a hacer rico de eso. Al contrario, él va a buscar dar y será el último en la fila en querer recibir. Hermano, entienda que la iglesia es el pueblo que Dios está reuniendo en Cristo Jesús. Cada vez que tú dices, yo no quiero estar y pertenecer a la iglesia, lo que estás diciendo es que tú no quieres ser parte de la voluntad de Dios, de reunir todo en Cristo. Y no te engañes, tú no puedes centrar tu vida en Cristo si no te unes a la iglesia que Cristo está reuniendo, porque esa es su voluntad. No puedes vivir ermitañamente. ¿Por qué? Es una explicación más larga, pero yo sé que lo vas a entender. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, ¿los creó al mismo tiempo, familia? No. ¿Quién hizo primero y quién después? Primero al hombre, ¿verdad? ¿Cuál era la intención del autor? Yo le expliqué el día de los matrimonios. Si no vino, pues bueno, rapidito lo voy a explicar. ¿Cuál era la intención del autor? Hacerle ver la importancia que es, uno, que el hombre no esté solo, y dos, que tenga ayuda idónea. Pues es igual. Cuando creó la iglesia, ¿la creó de una sola vez? No. ¿Cuántos escogió? 12. Y luego 120. Y luego 3000 y fue multiplicándose y multiplicándose. Pero cada uno de los discípulos que se fue agregando entendían que no era bueno estar solo.
que para eso Dios había creado su iglesia. Así que creyente ermitaño, no es bueno que tú estés solo. Por eso Dios creó la iglesia, para que tú no estés solo, para que tú estés viviendo en su voluntad, en lo más grande que puede haber. Así que te animo y te invito a ser parte comprometida de la iglesia de Dios, no de un hombre, de la iglesia de Dios, porque es su voluntad, es la manera en la que Él está reuniendo las cosas en Cristo Jesús, porque la iglesia es la encargada de predicar la multiforme o las diferentes formas de la gracia de Dios. Pero puntualmente, ¿cuál es la bendición? Es que si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando alguien se une a una iglesia y se involucra en la iglesia, todos nos dolemos. ¿Cuántos nos hemos dolido por la pérdida de un familiar de alguien? Y nos dolemos con la familia. ¿Cuántos nos hemos dolido cuando de repente, y voy a hablar casos puntuales que yo conozco, de repente han dicho, estoy enfermo, tengo cáncer? Por el caso de la hermana Patti, ¿cuántos nos hemos dolido con ella? ¿Cuántos se han dolido con mi familia cuando mis hijos enfermos? ¿Cuántos nos hemos dolido con cualquiera de ustedes que dice, hermano, estoy enfermo? Es que esa es la bendición de la iglesia. Bueno, por la confianza que tengo voy a ser un poco abusivo con el hermano Pedro. Él, ustedes lo ven venir, es el papá de Daniel, del guitarrista, ¿sí? Él me contó algo muy en confianza de él y nos dolimos con él y estamos todo el proceso con ellos. Esa es la bendición de la iglesia. Y cada vez que mis hijos enferman, él está todos los días. Pastor, ¿cómo sigue sus hijos? Él está cada domingo. ¿Cómo está? Pastor, vino que cansado, estoy dormido, hermano. Mire que esa es la bendición de la iglesia. ¿Usted cree que no se siente bonito eso? Es a lo que Dios le está invitando a pertenecer. Hermano, la bendición de la iglesia es que el cuerpo existe para ayuda mutua. ¿Para cuántos en pandemia? Vea esto. ¿Se acuerda que en pandemia quisimos alcanzar la mayor cantidad de familias posible, primero en la iglesia, luego afuera? Y repartimos canastas, si no mal recuerdo, 2 o 3 veces, no me acuerdo. ¿Se acuerda? Algunos de ustedes fueron beneficiados con eso. Pero no fue esta iglesia la que los dio, hermano. No. Obviamente fue la gloria del Señor proveyendo de una iglesia en Estados Unidos, hermano. Que la única plática que yo tuve con esta persona fue: ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Bayora. Mi nombre es Alejandro Evangelista. Quizá vamos a tener contacto. Vaya, está bien, súper. Cuando usted quiera. En eso vino la pandemia y ya. Y un día me llamó, me dice, mira, Pastor Mauricio, necesito tu ayuda. ¿Tenés alguien que me pueda mover unos víveres para alguna iglesia? Sí, con gusto. Me acordé de Mario Girola, él gana para hacer el viaje. Dije, vaya. Y fue Marito y en la misma me dijo, ahí agarras para tu iglesia también. Súper bien, dije. Para mí una única vez. A los 3 semanas, mira, Pastor Mauricio, ¿crees que con $1,000 tú haces unas 200 canastas? Ya te averiguo. Marito, con esto, sí, pastor, hasta más. Pues sí, las hacemos. Vaya, te lo voy a mandar y haces para tu iglesia, para una iglesia de Jiquilisco y para fulano y a los que tú creas que les puedas dar. Esa es la bendición de la iglesia. Y los que nos hasta cartón de huevo llevaba, ¿se acuerda? Y si no hubiera estado usted en la iglesia, ¿qué hubiera pasado? La bendición de la ayuda mutua nunca la hubiera recibido. Allá iban donde Manuel va a tomarse la foto todo. Y qué bueno, qué bendición es eso. Es que la bendición de la iglesia es que existe para llevar las cargas los unos de los otros. ¿A cuántos alguien no ha animado a seguir? De que llegue un hermano y le diga, no, mire, no se preocupe. Bueno, lo voy a contar porque solo de mí conozco. Yo recuerdo cuando estamos haciendo esta remodelación, ¿se acuerda? Un día les dije, hermanos, me durmieron, me estafaron y nos estafaron $800. ¿Se acuerda? Y yo los reuní a todos y les di la explicación y les dije, perdóneme, ahorita ya hice la cita en la clínica, voy a empeñar el riñón para recuperar el dinero. Y se levantaron varios y nos dijeron, pastor, no le robaron a usted, nos robaron a todos. ¿Usted cree que esas palabras no me animaron? Claro que sí. Y al día siguiente hablar y todo, y ahí están puestos.
Esa es la bendición de la iglesia. Es que la iglesia existe para edificar y para preparar a los santos, para seguir reuniendo a la gente. La iglesia existe para buscar al perdido y animarlo a perseverar en este camino. La iglesia existe para edificar el cuerpo de Cristo. Es una bendición ser parte de eso. Hermano, si es así, arrepiéntete, sigue a Jesús y pídele te salve y te una a la familia de Dios. No desprecies el privilegio de ser parte de la iglesia. No desprecies algo que no merecíamos y que por gracia hoy tenemos. No desprecies la gracia y la misericordia de que Cristo Jesús nos ha otorgado al ser parte de una iglesia. Ponte de pie. Si quisiéramos hacerlo más práctico, mira, tírese ahí, prepárese y escúcheme. ¿Quieres hacerlo más práctico? Hermano, hermana, involúcrate. ¿Qué puedes hacer el domingo en la mañana aquí en esta iglesia? Si tú eres mujer, ahorita no, porque los grupos han parado por las fiestas de diciembre, ¿verdad? Y no es que se van las hermanas de goma, no, sino que hay otros compromisos y deciden parar para dedicar también a la familia. Pero a las 8 de la mañana en enero, febrero, van a haber discipulados para mujeres de acuerdo a tu grupo, de acuerdo a tu condición. Hombres, las mujeres hacen, esta es la rutina de algunas mujeres y yo las felicito. Te discipulan a las 8, entran al culto a las 10. Hombres, tú quieres discipularte, entra al culto a las 8 y ve y discipúlate a las 10, a las 10:30. Involúcrate a un grupo discipular, involúcrate a un ministerio formalmente, todos los ministerios que existen en la iglesia: niños, logística, integración, la banda, audiovisuales, la librería, el ministerio de mujeres y otros que van a aparecer. Proclama. Involúcrate. No, pasar que en un ministerio tan formal, no, está proyectos ahora que son actividades eventuales. Ven a las reuniones de mujeres, de oración. Este jueves hay noche de oración, hay reunión de oración, al de matrimonios. Involúcrate. 2, ora por tu iglesia, ora por los hermanos, aunque sea en la comida. Ve, me acordé de aquel hermano que come todo siempre. Señor, bendícelo y que tenga algo para comer ahorita. Ore por los directores de la iglesia, por los diáconos de la iglesia, porque como usted lo ha oído, algunos de ellos, más de uno, han querido tirar la toalla este año y por la gracia de Dios no ha sido posible. Ore por ellos, ore por su pastor, por su familia. Número 3, hermano, si entiendes la bendición de la iglesia, congrégate siempre. El deseo de mi corazón es que la iglesia esté unida, no esté partida, unos vengan a las 8, otros vengan a las 10. El deseo de mi corazón es que sea una sola iglesia y estemos todos. Actualmente no podemos hacerlo por la pandemia, por el espacio, lo que sea. Hay planes de empujar las paredes atrás, sí, pero tomará tiempo. Hay muchas cosas que ver, pero si Dios querrá, en algún momento estaremos juntos, probaremos estar juntos en algunos cultos que vienen en estos días. Así que congrégate siempre. Y por último, apoya cuando el llamado se haga, porque el llamado no es para una persona, y el beneficio para una persona es para todos, porque la familia y la iglesia que Dios ha creado es para todos. Y apoya cuando tú veas. Si yo veo la necesidad, unas ocasiones yo le he dicho, no, nosotros démoslo, le digo a mi esposa, nosotros hagámoslo, porque hay necesidad, hagámoslo nosotros. Somos obviamente los primeros en darnos cuenta. Pero si tú ves una necesidad y tú puedes ayudar a tu iglesia, a todos estos hermanos, ayuda. Yo sé que hay un problema y no me quiero ir sin tocarlo. El problema es nuestra forma de ver la iglesia, nuestra forma de querer convivir con los hermanos. Yo sé que algunas cosas que he mencionado, en algunas de ellas aparentemente no ganamos nada y no somos beneficiados en nada, aunque es una gran bendición que tú te discipules y te integres. Pero yo entiendo también que algunas veces tú has tenido alguna mala experiencia dentro de la iglesia. Yo lo entiendo. Yo conozco personas que han tenido malas experiencias en otras iglesias
Y después de 3, 4 años de estar yo con ellos diciendo, no, mira, no lo hagas, no hagas esto, haz lo otro, no te salgas, sigue, y animándolos, después de 4 o 5 años, yo mismo le he dicho, ya no es tu iglesia, ve y busca otra. Como pastor, yo te quiero decir algo a ti. Si tú has tenido una mala experiencia en esta iglesia como pastor, primeramente te pido perdón. Perdónanos por ser tropiezo. Pero segundo, yo te motivo a algo. Vive los principios. Ve si alguien ha pecado contra ti, ve, habla y reconcilia tu relación. Y te animo a seguir. Pero te animo a pensar en 2 vías. Probablemente alguien fue una mala experiencia para ti, pero probablemente también tú en el mismo momento fuiste una mala experiencia para el otro. Por lo tanto, Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque en esto se resume la ley y los profetas. Hermanos, seamos conscientes, hoy más que nunca, que necesitamos cumplir la voluntad de Dios, reunir el cuerpo de Cristo. Y seamos conscientes, hoy más que nunca, que fuimos creados para la gloria de Dios, que fuimos creados para cumplir este propósito, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por lo tanto, no desprecies el privilegio de ser parte de tu iglesia local. No es algo que mereces, es algo que por gracia y misericordia en Cristo Jesús se nos ha otorgado. Amén, familia.